Mira cómo nos ha quedado este delicioso ceviche de atún. Hoy te enseño a prepararlo, así que quédate hasta el final que ya comenzamos. Bien amigos, para esta deliciosa receta estaremos utilizando 2 cebollas medianas, así que comenzaremos primero partiendo y pelando nuestra cebolla. En esta oportunidad estoy utilizando una variedad de cebolla que es la morada, pero tú en casa puedes utilizar la que tengas a la mano, ya sea la cebolla blanca u otra variedad. Luego de haberla pelado, vamos a retirar la parte interna, ya que aquí se concentra la intensidad de la cebolla y eso nos perjudicaría a nuestro ceviche. Luego de haber pelado, vamos a picarla rápidamente en forma de julianas. Listo, vamos a reservar una mitad ya que sería demasiado utilizar las dos. Ahora vamos a lavar 3 veces nuestra cebolla. Hay muchas maneras de quitar la intensidad del sabor que tiene nuestra cebolla. Una de ellas es utilizar agua con vinagre y sal y dejarla remojando por 10 minutos. Pero para esta receta, que es muy rápida, lavándola 3 veces sería suficiente para bajarle la intensidad a nuestra cebolla. Y así nos estaría quedando. Bien amigos, ahora vamos a picar nuestros limones, así que lo primero que haremos es quitar la parte de las puntas de los limones, ya que aquí se concentra el amargor que tiene el limón y cuando vamos a exprimir no queremos que nos perjudique. Listo, vamos con el siguiente paso. Ahora vamos a utilizar una lata de atún, de preferencia utilizar el filete de atún, pero como te digo, si en casa tienes el gratet normal, puedes utilizarlo. De la marca, puedes utilizar la marca de tu preferencia, lo importante es que sea de calidad y de tu confianza. Así que vamos a abrir nuestra lata de atún con cuidado de no cortarnos, ya que esta tapa es muy peligrosa, y también con cuidado de no derramar el líquido que lleva adentro. Este líquido puede ser aceite o puede ser agua, así que vamos a retirarlo. Solamente estaremos quitando un poco, siempre reservando, ya que este líquido es rico en vitamina E. Es una vitamina que neutraliza la formación de radicales libres y también ayuda a prevenir la formación de células cancerígenas en el organismo. Lo sé porque soy ingeniero alimentario de profesión y conozco de conservación de alimentos. Así que lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la sal. Yo voy a estar utilizando esta cucharadita y utilizaremos una cantidad de media cucharadita de sal. Listo, ahora estaremos utilizando también pimienta. En este caso estoy utilizando pimienta negra y vamos a agregar aproximadamente un cuarto de cucharadita. Agregamos y pasamos al siguiente paso, que sería removerlo para integrar la sal y la pimienta que hemos agregado. Removemos bien y listo. Ahora vamos a exprimir nuestros limones. Recuerden que estoy utilizando 5 limones. Pero por las cantidades no se preocupen, que al final del video les estaré dejando los ingredientes y las cantidades que he utilizado en este plato. Listo amigos, hemos terminado de exprimirlo. Ahora vamos a agregar nuestra cebolla. De igual manera removemos para que se integren junto con nuestro atún. Y listo. Vamos al siguiente paso, vamos a retirar este plato. Ahora vamos a picar un ají limo. El ají limo le dará intensidad en sabor y aroma a nuestro ceviche, así que vamos a utilizar una unidad. A mí me gusta siempre quitarle las venas, ya que no me gusta muy picante, así que esto lo dejo a tu criterio. Si te gusta muy picante o en término medio, depende de ti. Así que vamos a picarlo rápidamente y luego vamos a agregar.
Bien, hemos terminado de picar, ahora vamos a agregar a nuestro ceviche. De igual manera, vamos a removerlo. Como pueden ver, ya nos va quedando muy delicioso, pero ahora te voy a dar mi tip, mi secreto para que te quede espectacular. Así que voy a utilizar leche, vamos a agregar solo un chorrito, aquí habrá aproximadamente 2 cucharaditas de leche. Agregamos y removemos. Esta receta tienes que prepararlo en casa, es muy deliciosa, muy rica, muy nutritiva y muy fácil de hacer. Vamos a reservar y ahora solamente nos falta agregar un último ingrediente y esto es nuestro cilantro. O culantro, como también muchos lo conocen. Amigos, quiero decirles que me encuentro muy feliz de saber que ya vamos llegando a la meta de los 1000 suscriptores antes del fin de año. Ya vamos por los 700, así que si tú nos ves por primera vez, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que YouTube te mande una notificación cada vez que subamos un nuevo video, una nueva receta y no te la pierdas. Así que comparte esta receta para así ser cada día más personas en esta gran familia. Como ven, ya hemos terminado de picar nuestro culantro o cilantro, como también lo conocen, y lo que vamos a hacer es agregarle a nuestro ceviche. Muy bien amigos, ahora nos queda removerlo para que se integre y todos los sabores comiencen a penetrar. Bien amigos, ahora vamos a presentar nuestro delicioso plato. Aquí voy a adornar con una lechuga y vamos a servir este delicioso ceviche de atún. Como puedes ver, es una receta muy fácil, muy rápida de preparar. Te invito a que lo prepares en casa. Hazlo de la misma manera que has visto. Créeme que no te vas a arrepentir. Vamos a agregar 2 camotitos, también un trozo de rocoto para adornar y también puedes agregar chifles, puedes agregar canchitas, choclos u otra cosa que tú prefieras. Te invito amigo a suscribirte al canal, regálame un like si te ha gustado este video, coméntame de qué parte nos ves y aquí te dejo los ingredientes para este plato. Gracias y hasta la próxima. Como siempre, aquí te dejo de regalo esta deliciosa receta de causa de atún, así que dale click y ve a verlo. También te invito a ver nuestro video más popular del canal, que también te lo estaré dejando aquí arriba, ve a darle click y también te lo dejaré en el primer comentario. Gracias por llegar hasta esta parte del video, nos vemos en la próxima.